el 30% de la población está bajo relaciones asalariadas formales y el 70% se mueve en la actividad artesanal, microempresarial, campesina, comunitaria, cooperativista, ¿no? Y de eso nunca hablaba en la Constitución, y los gobiernos tampoco. Para el MNR era un obstáculo, tenían que aburguesarse, y para los neoliberales eran una rémora que había que mantenerla mediante políticas sociales, porque eran desechos inservibles de la sociedad, ¿no? Nosotros no. Nuestra fuerza productiva es la comunidad, nuestra fuerza productiva es el campesinado, nuestra fuerza productiva es el artesano, es el microempresario, es también el Estado y es también el empresario privado, ¿no? Ahora, en medio de ese arco iris de modos de producción, de ese arco iris de formas de producción y de formas de propiedad, hay un líder. ¿Quién? El Estado, ¿no? Alguna vez reflexioné en la televisión del esfuerzo que estamos haciendo como gobierno para potenciar el Estado. En 3 años, el Estado, que controlaba cerca del 14% del Producto Nacional Interno Bruto, ha pasado a controlar el 23%, y nuestra meta es llegar hasta el 30-35% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, que de cada 100 bolivianos, 35 los genera el Estado. Ahorita genera solamente el 22%. Y en el ámbito del valor agregado, cuando decidimos el gobierno, solamente generaba el 0,5% del valor agregado. Ahora generamos el 9% del valor agregado. La meta es llegar al 20% del valor agregado. Sí, imaginamos un Estado fuerte, un Estado empresario, haciéndose cargo fundamentalmente de las áreas estratégicas donde se genera mayor ingreso, mayor ganancia, mayor excedente. ¿Para qué? Para potenciar económicamente el Estado y para redistribuir al resto de las franjas, fundamentalmente medianas y pequeñas. El Estado tiene que estar en hidrocarburos, porque ahí se genera el excedente de nuestro país. Con caída del precio del petróleo, el año pasado, el hidrocarburos ha generado el 48% de nuestras exportaciones. En términos monetarios, hemos exportado 6.000 millones de dólares. Cerca de 3.000 millones de dólares ha generado hidrocarburos. ¿Cómo no va a estar el Estado ahí? Tiene que estar para captar el excedente, reinvertir para industrializar y redistribuir tecnología, inversión y recursos en los sectores marginados de la economía, que son el 70% de la fuerza laboral boliviana. El MAPA está ahí, está el BDP, ¿no? Está el PASA, está el Banco Unión, que son los canales los cuales el dinero que capta IPFB lo trasvasamos para potenciar al pequeño y al micro y al mediano productor, urbano y rural. No nos imaginamos una economía estatizada en ningún momento. Hay el papel de la empresa privada boliviana, hay que haga lo suyo. Hay el papel de la inversión extranjera, que haga lo suyo. Pero ya nunca más ellos dirigirán la economía. Cuando llegamos al gobierno, compañero, el 40% de la riqueza boliviana estaba en manos extranjeras. ¿De qué soberanía vas a hablar si de cada 10 dólares 4 le pertenecen a otros países? Ninguna. ¿Qué vas a decidir? Ahora no. Esa presencia de la inversión extranjera y del control de la economía no rebasa el 10%. No rebasa. Y hay que mantenerlo ahí, quieto, tranquilo, venga, pero hasta por ahí nomás. Y en el caso de la inversión privada boliviana, hay que fomentarla. Hemos abierto un crédito de 200 millones de dólares para el gran empresario boliviano. Pero que queremos empresarios. No gente que agarra la plata a nombre de ser empresario, se lo lleva a Miami, se compra un Jaguar, se echa su vacación durante 6 meses en Las Vegas y luego no tiene con qué pagar. No queremos eso, queremos gente que invierta, ¿no? Algunas actividades empresariales hemos tenido que meternos, no porque quisiéramos, sino porque nos han obligado.
por ejemplo, en el tema de alimentación. No teníamos pensado, tú revisa, mi hermano, nuestro programa de gobierno. En ningún momento habíamos pensado que el Estado iba a meterse a la alimentación. Habíamos pensado hidrocarburos, industrializar hidrocarburos, minería, industrializar y quizás algo de electricidad, que son los núcleos duros del proceso de industrialización de una sociedad. ¿Por qué hemos tenido que meternos en agricultura para combatir la guerra económica? Ahora tienes un Estado que controla casi un 25-30% de la cadena agroindustrial de nuestro país, para que nunca más nos hagan faltar el aceite, ni nos estén chantajeando con el tema de alimentos. Tienes un Estado que tiene 10.000 vacas en el Beni, para que no nos falte comida cuando haya problemas. Y nos estamos metiendo a cultivar arroz, y controlamos soya, y controlamos trigo, y controlamos maíz. Y tenemos nuestros propios hilos como Estado, para que no falte comida para el boliviano. No queríamos entrar ahí, pero la lucha política y el chantaje económico del cual fuimos objeto el año 2007 y 2008 obligó que el Estado entrara para garantizar soberanía alimentaria. Y no nos arrepentimos, porque entrar ahí, no el Estado productor, sino el Estado que invierte y que acopia. ¿Quién produce? El pequeño productor. Es una alianza virtuosa entre campesino y Estado para tener ámbitos de soberanía alimentaria. Y también para la exportación. El 52 se imaginó un Estado solamente dedicado a abastecer el mercado interno y no miraba la exportación. La famosa política de sustitución de importación. Nosotros no. Pensamos en el mercado interno como fundamental, pero también pensamos en los mercados externos. Pensamos industrializar, promover empresariado boliviano productivo, pero también promover pequeño empresariado, microempresariado, comunidad y actividad campesina productiva a partir de recursos del Estado. Es una mirada más compleja, más diversa. Yo diría que es una mirada que corresponde al siglo XXI. De hecho, nos estamos adelantando a lo que de manera superficial están haciendo algunos países, ¿no? Ahora está de moda nacionalizar, hasta Obama nacionaliza, ¿no? Hace 3 años que hemos comenzado esa estrategia, pero con esta mirada no nacionalizamos las pérdidas de los empresarios, que es un poco lo que va a hacer Obama. Ojalá que no sea así, ojalá me equivoque. Nosotros nacionalizamos la riqueza que genera la producción. Es decir, se genera riqueza y lo distribuimos, un pedazo al Estado, otro al pequeño productor, otro al microempresario, otro al campesino y otro al comunario, ¿no? Esa es la idea de nacionalizar, de territorializar la generación de riqueza. Ese es un breve resumen de lo que algún rato quisiera conversar con ustedes sobre el tema de la base material del Estado plurinacional, que es el modelo económico plural, ¿no? O le hemos denominado modelo nacional productivo, que es como trabajamos esta idea de la economía, y donde, te adelanto, compañero, es en esta base material, aunque pareciera raro, donde más hemos avanzado, donde silenciosamente más hemos logrado sentar bases del proceso productivo hacia futuro, silenciosamente. Pero cuando uno mira las cifras ahora, cuando ve un Estado que controla el excedente, que controla la generación de empleo, que controla la distribución de alimentos, que va incursionando en los ámbitos estratégicos de la economía, es un Estado que no va a hacerse cargo de toda la economía, pero que sí va a controlar los núcleos decisivos de generación de riqueza, de industrialización y de soberanía alimentaria del país, ¿no? Paso a la última pregunta. El compañero preguntaba sobre el tema del socialismo comunitario, ¿no? Nosotros imaginamos el socialismo comunitario como un horizonte. Y es nuestra manera de nombrar la construcción de una sociedad de productores libremente asociados a partir de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Modernidad y tradición, ciudad y campo, mundo laboral obrero y asalariado y economía comunitaria.
¿Cómo imaginar una sociedad futura a la larga, en el horizonte? En la visión clásica del manual marxista se leía a partir del mundo obrero, ¿sí? Pero ¿qué hacemos en Bolivia, donde apenas el 30% de la fuerza laboral es obrera y donde apenas el 10% está sindicalizada? ¿Qué hacemos con el 70%? ¿No existe? Es un poco la esquizofrenia de la izquierda de los 60s y 70s, ¿no? Nunca hablaba de campesinos y de indígenas, no existían para ellos. En el siglo XX, Qatar y Guanuni, y eso era pero ilusorio. ¿Qué tipo de socialismo vas a construir con una clase obrera minoría? Ninguno. ¿Cuál es nuestra fuerza? El mundo obrero se está rearticulando en una nueva era, más joven, masculina y femenina, que tiene que pasar varias luchas en la construcción de una identidad y de un liderazgo que no lo tiene ahorita. Pero ¿cuál es nuestra otra fuerza? Lo comunitario. Lo comunitario que para unos es retraso, para nosotros es porvenir. Porque tú tienes en el mundo comunitario prácticas asociativas, locales todavía, prácticas comunitarias locales, pero que si algún día proyectamos un comunitarismo universal, un comunitarismo general, no solamente localizado en una comunidad, sino en varias comunidades, en varias provincias, en varios departamentos. Tienes ahí una fuerza productiva del socialismo, que lo reflexionó Marx al finalizar su vida, las cartas a Vera Zasulich, los cuadernos etnológicos, su reflexión en los Grundrisse,